Muy buenas noches con todos. En esta ocasión vamos a dar inicio a esta masterclass de cómo ganar más licitaciones. Correcto, nosotros le damos la bienvenida, somos Certificate Project y nuestro objetivo del masterclass es proporcionar a los profesionales las herramientas estratégicas y conocimientos necesarios para mejorar su tasa de éxito en procesos de licitación. Durante esta masterclass, los participantes aprenderán a intervenir correctamente los pliegos de condiciones, elaborar propuestas competitivas y presentar soluciones que se alineen con las necesidades del cliente. Además, se abordarán técnicas efectivas para gestionar la documentación, cumpliendo con los requisitos legales y optimizar el valor de las ofertas, y así incrementando las probabilidades de ganar licitaciones en diversos sectores. Nosotros, Certificate Project, contamos con convenios con Autodesk International, con el PMI, con el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Economistas, RIC Presto de España y Colegio de Arquitectos del Perú. Como podrán ver, contamos con una participación activa en los congresos internacionales del PMI a nivel LATAM. Nuestra gran alianza con el PMI es que somos ATP y esto nos da un aumento en la credibilidad de cada profesional, una mejora en oportunidades laborales, creando una red de profesionales con liderazgo. Cada uno de nuestros diplomados y certificaciones son avaladas por el PMI y obteniendo PDUs de esta misma institución. Contamos también con el ISO 9001 en sistemas de gestión de calidad. Esta masterclass va a estar dirigida por el ingeniero Humberto Payarco de cómo ganar más licitaciones. Muy buenas noches, le damos pase. Buenas noches con todos. Ahora sí. Eh, bueno, para nosotros participar en los procesos de selección tenemos que entender primeramente cómo funciona todo el sistema de abastecimiento del sector público, ¿no? Cuando hablamos de contrataciones públicas, estamos hablando implícitamente de contrataciones públicas del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Y del Sistema Nacional de Inversión Pública. Eh, Para entender un poco mejor, debemos conocer que todas las contrataciones que realiza el sector público se realizan a través de tres fases: la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. Cualquiera que quiera participar en un proceso de contratación pública debe conocer estas fases, ¿no? Básicamente, las entidades públicas desarrollan la fase de actos preparatorios a la interna, ¿no? Es en esta fase en la que deciden cada uno de los aspectos de los procesos de selección que van a llevar a cabo, eh, ya sea de bienes, servicios, consultorías de obra o ejecuciones de obra, ¿no? En esta fase partimos del cuadro multianual de necesidades que desarrolla cada entidad, en el cual también desarrollan su plan anual de contrataciones. El- a partir del plan anual de contrataciones se generan los requerimientos de contratación, y cada uno de estos requerimientos tiene o se lleva a cabo una estrategia de contratación, ¿no? Las entidades públicas plantean una estrategia de cómo es que van a llevar a cabo esa contratación. Dentro de esta estrategia de contratación, lo que se define son aspectos importantes para toda la contratación, como el sistema de entrega, ya sea de bienes y servicios, de obras o consultorías de obra. Entonces, la nueva ley nos trae sistemas de entrega bastante diversos, ¿no? Con cada uno con sus características particulares, y si nosotros queremos ganar los procesos de contratación, debemos conocer en qué consiste cada uno de estos sistemas de entrega. Ya en la fase de selección debemos conocer también, previo a la fase de selección, saber cómo son el tema de las garantías, ¿no? Cómo se pueden aplicar las garantías. A veces no cumplimos con las garantías, no podemos, no sabemos qué tipo de garantías podemos presentar. Entonces, esto es un aspecto importante también para manejar dentro
de la contratación pública. Y bueno, identificar a qué procesos voy a participar dependiendo del bien, servicio o producto o obra que desarrollo como empresa, ¿no? Entonces, vamos a pasar un poco a definir, ¿no? Cómo elaboran los requerimientos para obras y consultorías de obra las entidades públicas, ¿no? Nos dice que en el requerimiento para las obras debemos definir ya en esta nueva ley de contrataciones ciertos aspectos que están vinculados a las metodologías de ejecución de obra, a las metodologías de diseño y a las metodologías de construcción en general, ¿no? Por ejemplo, nos dice el requerimiento de obra y consultoría de obra, adicionalmente a los requisitos generales, debe contar con el tipo de contrato a emplear, ¿no? Esto de aquí, esta elaboración de requerimientos se desarrolla en la fase de actos preparatorios. Las entidades públicas, al momento de desarrollar su estrategia de contratación, han de definir cuáles son el tipo de contratación que van a llevar a cabo. Pueden llevar a cabo una contratación normal con los contratos estandarizados o con los contratos, los modelos contratos que ya tienen las entidades públicas, o pueden desarrollar un contrato estandarizado internacional, los ya conocidos NEC o FIDIC. Entonces, esto se plantea ya desde la estrategia de contratación. Las entidades públicas definen qué tipo de contrato van a utilizar. Mm, Más adelante vamos a explicar cómo es que se define, ¿no? Cuáles son los criterios que se utilizan para definir qué tipo de contrato estandarizado van a seleccionar. También nos dice que en la elaboración del requerimiento, la entidad pública debe definir la necesidad de emplear la metodología BIM conforme a lo que está regulado en el Perú, ¿no? Para esto nosotros debemos recurrir a la ley de implementación progresiva del BIM en la inversión pública. Existe una ley de implementación de la metodología BIM en la inversión pública y nos dice ya desde la ley de contrataciones que debemos evaluar como entidad pública la necesidad de aplicar esta metodología de construcción, ¿no? Que es el BIM. Ahora, evidentemente, para nosotros utilizar el BIM como metodología, el BIM se compone de muchos sistemas, muchos software que ayudan a desarrollar la infraestructura en un entorno virtual, ¿no? Por ejemplo, tenemos el uso del Autodesk para modelar las estructuras, ¿no? El uso del Autodesk Construction Cloud para lo que es el sistema de los archivos y los entregables. También muchas entidades en el sector público ya usan el Revisto, ¿no? Para el tema de control documentario, para las recepciones de los entregables. También uso de Navisworks u otras aplicaciones que te permiten utilizar la metodología BIM, ¿no? La ley no dice, no especifica el uso de un software específico, pero sí nos dice que debemos emplear, ¿no? Dice, se establecen los criterios para la incorporación progresiva de herramientas obligatorias de modelamiento digital de la información. Herramientas obligatorias. ¿Estas herramientas cuáles son? Son el Autodesk, Revisto y muchas otras herramientas que podemos encontrar en el mercado. De hecho, ya les digo que la mayoría, o si por no decir todas las entidades, están utilizando el Autodesk, ¿no? Eh, y esto, ¿por qué? Por regulación, por ley misma, ¿no? Por norma de decreto supremo que hace el gobierno. Entonces nos dice el uso y la incorporación progresiva de herramientas obligatorias de modelamiento digital de la información para la ejecución de obras que permitan mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos desde su diseño, durante su construcción, operación y hasta su mantenimiento. Es decir, ya incluye toda la cadena, desde el diseño hasta la ejecución, operación y mantenimiento, ¿no? Toda la cadena de desarrollo de infraestructura. Nosotros entendemos que para desarrollar infraestructura pública partimos desde la concepción de la idea de la infraestructura, el diseño,
la ejecución, la operación y el mantenimiento. Entonces, a lo largo de todo este ciclo de vida de la infraestructura, vamos a emplear las herramientas como las que nos brinda el Autodesk, ¿no? Ahora, también nos dice desde la ley ya de contrataciones que se tiene que, en la fase de actuaciones preparatorias, que se tiene que definir cuál es el uso de la metodología colaborativa que pueda contribuir a la optimización de la ejecución de la obra. No No solamente hablamos de herramientas de modelamiento digital, sino también hablamos de métodos colaborativos para el desarrollo de infraestructura. Estamos hablando de Lean Logistic, algunos usan Kanban, otros usan distintas metodologías, distintas herramientas de las metodologías colaborativas, ¿no? Eh, También tenemos que en la etapa de elaboración de requerimientos, las entidades deben definir una propuesta de incentivos, ¿no? Si van a emplear una o van a utilizar una propuesta de incentivos a la ejecución de las obras, ¿no? También la posibilidad de emplear un sistema de entrega. Ahora vamos a explicar un poco más a profundidad qué es un sistema de entrega, cómo funcionan los sistemas de entrega tanto en obras como en bienes y servicios. Bueno, temas como la disponibilidad física del terreno, el plan para la obtención de las licencias y autorizaciones de servidumbres, ¿no? Si lo va a hacer la misma entidad o si va a tercerizarlo, ¿no? Y para el caso de obras debe determinar un responsable de la elaboración de adicionales de obra, ¿no? Cuando estamos hablando de sistemas de solo construcción. Y para el caso de consultorías de obra, una estructura de costos. Debe existir una estructura de costos para adelantarnos al hecho de incrementar los costos en el proceso de ejecución de consultoría de obra. Todos estos aspectos debe plantear la entidad pública, ¿no? Y debe conocerlo el privado, debe conocer aquel que va a postular a los procesos de contratación para anticiparse, ¿no? En el cumplimiento de los requisitos que va a poner la entidad pública, ¿no? Las entidades públicas en esta etapa de actuaciones preparatorias dirán, por ejemplo, vamos a utilizar el NEC o el FIDIC plata, vamos a utilizar el FIDIC amarillo, yellow. Y si nosotros no sabemos de qué estamos hablando, qué es un FIDIC, qué es un NEC, entonces no vamos a poder encajar la contratación, no vamos a tener dificultades en el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Si, por ejemplo, nos pide el empleo de la metodología BIM, ¿no? Tendremos que contratar como empresas privadas a un especialista BIM, a un consultor BIM, a un gerente BIM, para que pueda llevar o sobrellevar la contratación, ¿no? Ser parte del personal clave de la contratación. Entonces, cuando las entidades públicas nos dicen, vamos a contratar, vamos a utilizar la metodología BIM, forma parte del personal clave un especialista BIM, ¿no? Que claro, evidentemente tiene que estar certificado tanto en el uso de la metodología como en el uso de las herramientas que son parte de la metodología, ¿no? O por ejemplo, si nos dice la entidad pública, plantea en su requerimiento el uso de una metodología colaborativa, ¿no? El personal que nosotros vamos a proponer como parte de nuestra propuesta técnica debe cumplir con los requisitos, con las certificaciones en el uso de estas metodologías colaborativas, de estos métodos colaborativos para la ejecución de obra, ¿no? Todo esto se plantea ya desde la fase de actuaciones preparatorias en las entidades públicas, pero se debe eh, anticipar la empresa privada en el cumplimiento de estos requisitos. Ahora, quería explicar un poco lo que son los sistemas de entrega que emplean para la ejecución de obra, que nos permite la ley de contrataciones, la 32069, la nueva ley, nos plantea sistemas de entrega de obras, ¿no? Y tanto también como sistemas de entrega de consultoría de obra. En el caso de consultoría de obra tenemos dos sistemas de entrega. Tenemos el sistema de entrega de solo formulación y el sistema de entrega de formulación y diseño, ¿no? En la formulación nosotros presentamos las especificaciones técnicas, ¿no? Y en la formulación y diseño ya estaríamos incluyendo las especificaciones técnicas
con el diseño completo del proyecto. Luego, en el tema, en el caso de ejecuciones, ¿no? Ya saliendo del tema de consultorías de obra, entrando al tema de ejecución de obra, tenemos los sistemas de solo construcción, que solo incluye el tema de construcción, como su mismo nombre lo dice, que la empresa va a recibir un diseño, ya desarrollado, ¿no? por la entidad pública. Tal vez la entidad pública contrate a otra empresa, haya contratado a otra empresa, ¿no? En cualquiera de las modalidades de consultoría de obra, como formulación y diseño, o solo formulación o solo diseño, para este diseño entregárselo a la empresa ejecutora. Y en este caso, la empresa ejecutora solo se va a encargar de la construcción. Recibe el diseño y construye lo que recibe como diseño. Luego tenemos el sistema de entrega de diseño y construcción, en el que la empresa va a recibir la formulación del proyecto y va a tener que diseñar y construir el proyecto, ¿no? Se va a encargar tanto del diseño y la construcción. Esto va a implicar algunos aspectos. Por ejemplo, que en la fase de cuando se termine el diseño, ¿no? En esta parte, cuando estamos hablando de diseño y construcción, cuando se termine el diseño, digamos que el proyecto ha sido presupuestado en 30 millones, ¿no? De los cuales el componente de diseño es 5 millones y el componente de construcción es 25 millones. Este componente de construcción no es un monto que ya haya sido definido al completo, ¿no? Porque recuérdate que estamos en esta fase. Cuando adjudicamos la obra, estamos todavía en esta etapa. Todavía no tenemos el diseño. Entonces, no podemos definir que va a ser 25 millones a ciencia cierta. En ese caso, una vez culminado el diseño, se tiene que volver a evaluar este precio y puede variar hasta en un 50%, ¿no? En determinadas ocasiones. Es decir, esto podría subir hasta 37,5, perdón, 37,5 millones. Entonces, eh, estaríamos hablando ya no de un contrato de 30 millones, sino estaríamos hablando de un contrato de 37,5. Entonces, este aspecto también debemos conocer, debemos saber porque no se ha definido todavía el precio de la construcción, ¿no? Al nosotros participar en un proceso de contratación de diseño y construcción, tenemos un monto referente, pero no es un monto definitivo. El monto definitivo se planteará como en primera instancia culminado el diseño, ¿no? Y bueno, puede tener variaciones y modificaciones que en ninguno de los casos puede superar el 50%. Eso es lo que nos dice la norma. Entonces, este es el sistema de diseño y construcción, ¿no? Eh, en estos casos, en el caso de solo construcción y en el caso de diseño y construcción, la entidad pública puede utilizar un contrato propio, ¿no? Un contrato del sector público. Ahora, cuando ya pasamos a los siguientes sistemas de entrega, eh, ya la entidad pública está obligada a utilizar un contrato estandarizado. Cuando hablamos de los siguientes sistemas de ejecución de obra, estamos hablando del sistema de diseño, construcción, operación y mantenimiento, ¿no? El sistema de entrega de gestión de diseño y construcción, ¿no? Que puede ser al riesgo o de agencia, y el sistema de entrega integrada de proyecto o alianza, ¿no? En estos casos se va a utilizar únicamente los contratos estandarizados, ¿no? Los contratos estandarizados internacionales. A lo que aplica, ¿no? Cuando hablamos de diseño, construcción, operación y mantenimiento, es prácticamente que la empresa que ejecuta la obra se va a encargar de todo el proceso hasta la puesta en marcha y posterior a ello, o la puesta en operación y posterior a ello, al mantenimiento. En los casos de gestión de diseño y construcción tenemos dos sistemas de entrega, ¿no? El sistema de gestión de diseño y construcción al riesgo, en el cual la entidad, la empresa, ¿no? La adjudicada, va a asumir la responsabilidad de las entregas. Caso contrario, cuando hablamos de la gestión de diseño y construcción de agencia,
La empresa no asume la responsabilidad de las entregas, ¿no? Y funciona básicamente como un asesoramiento para la contratación de los terceros que van a encargarse del diseño y la construcción, básicamente. Y tenemos el sistema de entrega integrada del proyecto que puede incluir hasta la formulación. ¿No? Puede ser desde el diseño también, pero nos dice la ley que puede incluir incluso la formulación, es decir, todas las fases, todas las etapas del desarrollo de infraestructura. Formulación, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Un contrato de entrega integrada, evidentemente, va a tener muchas más aristas. Y es por eso que para estos sistemas de entrega, la ley nos dice debemos utilizar los contratos estandarizados internacionales a los cuales recurre, ¿no? Y los cuales ya la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, ha planteado cómo es que se va a utilizar cada uno de los contratos, porque hay varios tipos de contratos estandarizados, respecto a cada uno de los sistemas de entrega que establece la nueva ley de contrataciones. Eh, Acá un poco para entender mejor cómo funciona esto de los contratos estandarizados, cómo funciona esto de los sistemas de entrega. No, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas ha emitido la resolución directoral número 11/2025, que nos establece cuáles son los sistemas de entrega, cuáles son los contratos estandarizados permitidos y en qué caso o en qué sistema de entrega se va a emplear cada uno de estos contratos estandarizados. Eh, Tenemos, por ejemplo, que para el caso de las etapas de solo formulación, solo diseño y formulación y diseño, es decir, a las etapas previas a la ejecución, ¿no? Podemos utilizar, para el caso de NEC, los contratos de Professional Service Contract, los PSC. Y en el caso de FIDIC, podemos utilizar el FIDIC White, el FIDIC blanco, que es un contrato de consultoría modelo servicio, ¿no? Client Consult Model Service. Y que podemos utilizar cualquiera de estos contratos cuando hablamos de las fases previas a la ejecución. Cuando hablamos ya de la ejecución, ¿no? Ya de la construcción, o de solo la construcción, eh, podemos, podemos emplear los contratos por parte de NEC, si queremos utilizar contratos NEC, podemos utilizar el contrato SC del NEC, el Engineering and Construction Contract. Explicar cómo funciona, qué cláusulas, qué características tiene cada uno de estos contratos, toma todo un curso, ¿no? No es cuestión que se vaya a explicar ahora, pero hay que entender que cada uno de estos va a aplicar para cada sistema de entrega que defina al momento de elaborar su estrategia de contratación la entidad pública. Ahora, ¿por qué es importante saber qué sistema de entrega y qué contrato se va a emplear? Porque hay una cláusula, ¿no? De la ley de contrataciones, ¿un rato? A ver, que dice, es esta cláusula, el artículo 222.2 de la ley de contrataciones, del reglamento de la ley, que nos dice, el uso de un contrato estandarizado requiere que entidad contratante contrate a un gerente de proyecto, que es un profesional de ingeniería o arquitectura con más de 5 años de experiencia como gerente de proyecto, coordinador de obra o administrador de proyecto, ¿no? Que cuente con certificación oficial en el contrato estandarizado elegido. Es decir, volvemos aquí. Es decir, si yo voy a postular, ¿no? eh, a un contrato de solo construcción, ¿no? Veo en los procesos de contratación que tiene el sector público.
veo y quiero participar de un proceso de contratación que tiene sistema de entrega de solo construcción y que se va a desarrollar, ¿no? Ya en su estrategia con un contrato estandarizado, ¿no? Eh, Debo tener un profesional o debe contarse con un profesional que esté certificado en la contratación NEC o FIDIC y en la especialidad, ¿no? De contratos SC, puede ser Red o Blue Green, como vemos aquí. Este es para el caso de contratos de solo construcción. Y si hablamos de que estoy postulando a un proceso de contratación de diseño y construcción, tendré que buscar un profesional que esté certificado, porque lo dice la ley, ¿no? Que esté certificado oficialmente en el contrato estandarizado correspondiente. Entonces, ¿en qué debería estar certificado si estoy participando en un proceso de diseño y construcción? En SC, en Silver o Yellow, ¿no? Contrato estandarizado FIDIC, si aplica FIDIC o si aplica NIC, ¿no? O en el caso de que estemos hablando ya de un sistema de gestión de diseño y construcción al riesgo, ¿no? Será alguien que sea especialista en SC, en Silver, Yellow o Gold, ¿no? Tipo de contrato estandarizado, que son los que se aplican para este sistema de entrega. Y de manera única, ¿no? Cuando hablamos de sistema de entrega integrada de proyecto, deberíamos buscar un profesional que esté certificado en ALC del NEC, ¿no? No hay opción para FIDIC en este sistema de entrega, solo se aplica NEC, ¿no? Entonces, esto es norma, es resolución directoral de la DGA, es decir, todos los procesos de contratación de obras y hay que tener en cuenta que ya todos estos, muy probablemente los proyectos más grandes, ¿no? Van a salir. Ahorita están en una fase de prueba, ¿no? Pero van a salir ya con estos contratos y van a requerir profesionales certificados en estos sistemas de entrega y modalidades de contratación estandarizado internacional. Entonces debemos estar preparados para esto. Esto es lo que se va a venir en las contrataciones públicas en adelante, ¿no? Ya que cumplan con la ley de contratación. Este año no ha habido mucho porque recuerden que la implementación fue a partir de marzo y la implementación de los contratos que han regido en el 2025, ¿no? Se han desarrollado del plan de contrataciones desarrollado en el 2024. Es decir, las estrategias de contratación hechas en este año, el 2024, se han aplicado en el 2025. Pero ya en el 2025, su plan de contrataciones incluye lo que dice la ley. Es decir, las contrataciones en el 2026 ya prácticamente deben cumplir con lo que dice esta norma, ¿no? La resolución directoral y lo que dice la ley de contrataciones públicas, la 32069. Entonces, el 2016 ya entra con fuerza, el 2025 han habido algunos contratos que se han replanteado tal vez, pero básicamente el 2025 todavía se ha aplicado la 3022.5, la anterior ley, ¿no? Entonces, ya en el 2026 se va a aplicar de lleno prácticamente la 32069, la nueva ley de contrataciones públicas, en los procesos de contratación de obra y se va a emplear estos sistemas de entrega y se van a emplear estos contratos estandarizados internacionales. ¿Y qué es lo que nos dicen la mayoría de estos contratos estandarizados internacionales? Estos contratos estandarizados internacionales nos obligan al uso de herramientas BIM, ¿no? Por eso es que en las estrategias de contratación, las entidades públicas, si van a emplear estos contratos estandarizados internacionales, también es lo más obvio que vayan a emplear estos contratos BIM. Y lo más obvio es que van a requerir profesionales certificados en la contratación, en la ejecución del uso de herramientas BIM,
del modelamiento digital de la infraestructura, ¿no? Tanto de la información también. Recuerden que el BIM no es un software, el BIM es una metodología de desarrollo, tanto de diseño y ejecución de obras, ¿no? Eh, en, en cuyo caso ya el mercado ha estado definiendo cuáles son las herramientas que se van a emplear, ¿no? De por sí el sector público no tiene permitido direccionar y decir, oye, quiero esta marca, no se puede utilizar una marca, no se puede utilizar una, pero sí te puede decir una herramienta BIM. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que más se emplean en el mercado? Evidentemente, ya todos sabemos la respuesta de esto, ¿no? Eh, entonces, es importante conocer los sistemas de entrega que se van a emplear en las contrataciones públicas, ¿no? Y los contratos que también se van a ejecutar en las contrataciones públicas, ¿no? Esa es la tendencia ahora del sector público en emplear estos contratos estandarizados, ¿no? Bueno, volvemos a esta diapositiva que, repito, nos dice que los profesionales deben contar con certificación oficial, artículo 222.2, en los contratos estandarizados elegidos, ¿no? Mm, Ahora, también tenemos que, si queremos eh, tener éxito en las contrataciones que vamos a participar, debemos conocer el sistema de mecanismos valorativos que tiene la ley de contrataciones. Hay unos mecanismos valorativos que te permiten una puntuación, una calificación para la puntuación del proceso de selección, ¿no? Nos dice, mediante el mecanismo valorativo de la reputación de los proveedores, es decir, las entidades públicas van a valorar la reputación de los proveedores registrados en el RNP, y esto va a ser público, ¿no? Se va a publicitar el desempeño y se incentiva a su adecuada participación en los procesos de contratación pública. Artículo 37 del Reglamento de Contrataciones Públicas, ¿no? Esta información respecto a la reputación de los proveedores se va a actualizar en el RNP de manera trimestral, ¿no? El RNP o lo que ya vamos a conocer como eh, el Pladicop, ¿no? La plataforma digital de contrataciones públicas. Entonces, hay que tener en cuenta al momento de participar en los procesos de contratación cuál es nuestra reputación, cuál es la reputación con la que nos califica, ¿no? El RNP en los mecanismos valorativos. ¿Qué es, eh, ¿Qué es lo que nos pide? Ahí nos dice certificación de programas de cumplimiento específicos en la materia de la contratación, ¿no? Si estamos hablando de contrataciones de infraestructura, ¿no? Las certificaciones de programa de cumplimiento en el uso tal vez de metodologías, en el uso de sistemas, ¿no? En el uso de metodologías colaborativas, no deben estar certificados y cumplir con estos requisitos que va a plantear ya la entidad pública, ¿no? También, ¿no? En los mecanismos valorativos van a valorar el cumplimiento de los plazos de entrega de las contrataciones de obra, ¿no? Si nos demoramos, si tenemos varias obras en ejecución y en varios estamos entregando a destiempo, esto va a repercutir en nuestro mecanismo valorativo, ¿no? Y va a repercutir en nuestras futuras contrataciones, ¿no? Bueno, evidentemente las condenas judiciales con calidad de cosa juzgada, ¿no? Cosa juzgada que ya está dado por sentado, ¿no? Que haya recibido la entidad el postor, ¿no? Del proceso de contratación, ¿no? Y también nos dice que forma parte de los mecanismos valorativos la adecuación a estándares de sostenibilidad ambiental, económica y social, ¿no? Esto es un tema ya de responsabilidad social empresarial, ¿no? Pero todo esto va a formar parte del mecanismo valorativo y va a ayudar o va a perjudicar a a las empresas que están postulando a las contrataciones públicas, ¿no? Porque eso es lo que nos dice la ley de contrataciones respecto al empleo de mecanismos valorativos, ¿no?
¿Cómo funcionan los incentivos para proveedores mejor calificados en los mecanismos valorativos? No, los mecanismos valorativos establecen una escala, ¿no? Una escala de 5 niveles, ¿no? Tenemos el A, B, C, D, E, y cada uno de estos niveles, ¿no? Nos dice, estos de aquí van a tener incentivo y estos dos de aquí no tienen incentivo, no tienen incentivo, ¿no? ¿Y esto qué implica el incentivo para la contratación? Implica que va a tener un puntaje en el factor de evaluación de desempeño establecido en las bases estándar. Va a tener un puntaje adicional en el factor de evaluación de desempeño, ¿no? ¿Cuál es el factor? Cuando nosotros hablamos los factores por los cuales se multiplica el puntaje 100 por el factor 0,7 más puntaje 80 por el factor 0,3, ¿no? eh, Van a tener aquí un adicional si es que cumplen con eh, con, con el incentivo, ¿no? A través de los mecanismos valorativos, ¿no? Van a tener una ventaja en la calificación de tu desempeño. No, nos dice que si se trata de consorcios, ¿no? Una empresa, un consorcio conformado, digamos, por 3 empresas, ¿no? Tratándose de consorcios, corresponde otorgar el puntaje solo en el caso que el 50% o más de los consorciados que participan en la ejecución del objeto de contratación hayan obtenido la calificación A, B o C, ¿no? Es decir, si estos dos consorciados, digamos, este representa el 30%, este representa el 30% y este representa el 40%. Entonces, nos dicen más del 50. Ya, estos dos, si están como A o B, y este de acá está como D, digamos, en su mecanismo valorativo, esto cumple y reciben el incentivo, ¿no? En el caso de que este de acá sea el único que tenga A y estos otros dos tengan un puntaje de E, ¿no? E o D. Entonces, en este caso, no estarían cumpliendo, ¿no? No llegan al 50%. A pesar de que este sí tiene una buena reputación, una buena valoración en el mecanismo valorativo, no llegarían a cumplir. Y claro, no pierden el proceso de contratación, simplemente no reciben el incentivo, ¿no? El puntaje adicional en el factor de evaluación de desempeño. Así es como funcionan los mecanismos valorativos, ¿no? El incentivo para proveedores mejor calificados a través de los mecanismos valorativos de contrataciones públicas. Ahora, eh, hablando un poquito ya de las garantías, ¿no? La ley ha establecido que las garantías, para el caso de garantía de fiel cumplimiento y garantías de adelantos directos, pueden establecerse a través de eh, fideicomisos, cartas fianzas financieras, contratos de seguro y retención de pago. No, y en el caso de garantías por adelantos directo, pueden aplicarse también fideicomisos, cartas fianzas y contratos. Esto del fideicomiso resulta un poco complejo para algunos, ¿no? Más que nada personas que no están familiarizadas con el uso de fideicomisos, ¿no? ¿Cómo funcionan los fideicomisos de garantía? Nos preguntamos antes de firmar el contrato, vamos a tener que presentar la garantía. Y podríamos presentar un fideicomiso, ¿no? Pero ¿cómo funciona el fideicomiso? El fideicomiso funciona a través del establecimiento de una estructura de contratos que permite desarrollar un patrimonio autónomo, ¿no? Que permite poner en garantía, ¿no? El patrimonio autónomo se convierte en la garantía. Esto es la garantía, ¿no? De que ni el fideicomitente ni el fideicomisario van a utilizar para otros fines este patrimonio. Es decir, este patrimonio está destinado para un fin cuyo fin va a cautelar la fiduciaria, ¿no? Se contrata una fiduciaria y cautela que este patrimonio
cumpla con la finalidad para la cual ha sido formado este patrimonio autónomo. Un poco explicando mejor esto de los fideicomisos en los contratos, en las garantías de los contratos. Vamos a ver el caso de los fideicomisos como garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Nos dice que la entidad contratante solo suscribe contratos de fideicomiso, perdón, ya. Solo suscribe contratos de fideicomiso que pertenezcan, ¿no? Que estén desarrollados por empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? El patrimonio fideicometido en garantía está conformado por activos líquidos o flujos dinerarios. ¿Cuáles son esos flujos dinerarios? Nosotros cuando ejecutamos una obra, ¿no? Vamos a tener, por lo general las obras tienen valorizaciones, ¿no? Que se van a llevar a cabo respecto a hitos. Imaginémonos que esta es la línea del tiempo. Y en cada uno de estos hitos, digamos, aquí, terminado el hito de movimiento de tierras, son 50 millones. Luego tenemos el hito de cimientos, ¿no? 80 millones. Cuando terminamos el casco estructural, podemos tener 24 millones. Cuando terminamos los acabados, podría ser 30 millones. Y cuando se termina el proyecto, 50 millones. Cada uno de estos hitos tiene un flujo de dinero, ¿no? Va a desarrollar un flujo de dinero, ¿no? Entonces, la entidad contratante va a establecer, va a decir, yo sí voy a poner en patrimonio autónomo estos flujos dinerarios, ¿no? Con lo cual la fiduciaria se va a encargar de administrar este dinero, ¿no? Y va a garantizar el fiel cumplimiento de los pagos, ¿no? El contratista puede optar por constituir un único fideicomiso para administrar garantías de fiel cumplimiento en varios contratos con la misma entidad contratante de ser el caso. En el caso que el contratista hubiera presentado un fideicomiso como garantía de fiel cumplimiento, puede solicitar a la entidad contratante su reemplazo por una carta fianza en cualquier momento de la ejecución contractual, debiendo asumir los gastos y gestiones necesarias, ¿no? Entonces, el fideicomitente, que es el que genera estos flujos, ¿no? Eh, Como parte del fiel cumplimiento, mm, va a desembolsar el dinero, ¿no? En cuyo caso, ¿no? El dinero va a estar custodiado por la fiduciaria. En el caso de que no se cumpla, no se lleve el fiel cumplimiento, no se desarrolle el fiel cumplimiento, la entidad contratante podrá reclamar ese patrimonio fideicometido, ¿no? De patrimonio en fideicomiso, ¿no? Y es así como la entidad contratante puede reclamar el fiel cumplimiento cuando no se cumple con los establecidos lo establecido en el contrato, ¿no? Puede ejecutar la garantía, ¿no? Es una garantía básicamente. La ejecuta y la fiduciaria desembolsa el flujo de dinero hacia la entidad contratante por corresponder, ¿no? Entonces, así funciona el, eh, el tema de fideicomisos, ¿no? En el caso de adelanto directo, em, básicamente el que es fideicomisario y fideicomitente va a ser la entidad, ¿no? Forma parte es tanto fideicomisario como fideicomitente, pero en este caso la fiduciaria va a ejecutar labores de supervisión, en cuyo caso, digamos, se termina un hito, ¿no? Se tiene que entregar un adelanto para la siguiente etapa del proyecto, ¿no? El supervisor revisará que se ha terminado ese hito y liberará el siguiente adelanto, ¿no? Se termina el siguiente hito, el supervisor revisa y libera el siguiente adelanto. ¿Y este adelanto de dónde va? Al contratista, ¿no? Que es como un beneficiario de los flujos que genera el patrimonio autónomo.
Y así cada vez que termine un hito y el supervisor dé visto bueno de ese hito, se van a ir desembolsando los adelantos directos que provienen del patrimonio en fideicomiso, ¿no? El cual ha conformado la entidad. La entidad tiene que conformar el fideicomiso, ¿no? Entonces, así va a funcionar el tema de fideicomisos de adelanto directo. Ahora, ¿qué más tiene la ley de contrataciones para nosotros poder tener en cuenta, ¿no? Al momento de la ejecución? Dice que existen incentivos para proveedores de obras y consultores, ¿no? Respecto a la, l- la estrategia de contratación, considera que los contratos establezcan incentivos a cambio de beneficios de naturaleza técnica, económica y de plazo para la entidad eh, y la obra, entre otros, ¿no? Básicamente, si nosotros vemos acá, lo dice la norma, ¿no? Técnica, económica y de plazo. Estamos hablando de básicamente el alcance, ¿no? Que en gestión de proyectos conocemos alcance, costo y tiempo, ¿no? La triple restricción. Cualquiera que conoce la gestión de proyectos sabe que esto es la triple restricción. Entonces, si nosotros generamos beneficios respecto de cualquiera de estos aspectos, ¿no? Alcance, tiempo, costo, ¿no? Como lo dice la ley, naturaleza técnica, económica y plazo, podemos recibir incentivos, ¿no? Si reducimos el costo, si reducimos el tiempo o ejecutamos el alcance de manera correcta. Por ejemplo, existe un incentivo respecto al cumplimiento anticipado de la fecha programada de culminación, ¿no? Dice, cuando el contratista finaliza la fecha programada de uno o más componentes que le fueron asignados y se le otorgue la conformidad respectiva, la entidad contratante paga al contratista el gasto general variable diario por el número de días de diferencia, ¿no? Ahora, no, esto no aplica en todos los casos. Esto va a aplicar cuando la entidad lo haya establecido en su estrategia de contratación y por ende en sus bases de contratación. Entonces, no aplica en todos los casos, pero ya la ley le permite a las entidades públicas generar estos incentivos para sus ejecutores, para sus contratistas que van a ejecutar, ¿no? De tal manera que puedan ellos tener un mayor incentivo en terminar antes de fecha, ¿no? Y ejecutar rápidamente las obras. Eh, Otro incentivo es, por ejemplo, cuando las entidades las empresas ejecutoras de obras incorporan eh, mecanismos de excelencia en los estándares ambientales y de seguridad. De por sí todos deben cumplir los estándares, ¿no? Acá ya estamos hablando de un tema de excelencia, es decir, más allá de lo que pide lo normal, ¿no? Aplica únicamente para componentes de ejecución de obra cuando el contratista cumpla con los estándares ambientales de seguridad superiores a los mínimos establecidos por la norma de la materia. Y la entidad contratante otorga una bonificación hasta el 1% del monto del contrato original, ¿no? Así funciona el incentivo a proveedores por excelencia en los estándares ambientales, ¿no? Y también tenemos incentivo por respuesta rápida de la supervisión, ¿no? De ser el caso que somos supervisores, ¿no? También existe un incentivo por la respuesta rápida de la supervisión y nos dice cuando emita pronunciamiento debidamente sustentado sobre el total de las consultas del cuaderno de incidencias y a todas las modificaciones contractuales en un plazo menor al 50% del establecido en el contrato, la entidad contratante otorga una bonificación equivalente al 3% del monto del contrato original al supervisor, ¿no? Entonces, aquí también existe un incentivo para que el supervisor actúe de manera rápida, ¿no? Esto ya es en la fase de ejecución. Estamos hablando de la fase de ejecución de obras, ¿no? Estos incentivos se van a llevar a cabo, pero se plantean desde la el desarrollo de la estrategia de contratación, ¿no? Entonces, un poco también para saber lo que es
cómo está constituida la ley, ¿no? La ley nos da cuáles son los proveedores, las entidades, qué es la DGA, la OEC y Perú Compras. ¿Cuál es la diferencia? La DGA es la entidad que se encarga de todo el proceso de contratación, es una entidad directiva, ¿no? Corresponde esta oficina, es una dirección que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. Luego tenemos la OEC, que rige sobre las contrataciones públicas, ¿no? Sobre los procesos de contratación, ¿no? No de manera normativa, el que ve el tema normativo es la DGA. La OEC es más operativo, es más táctico, en el sentido de que brinda capacitación, ¿no? Es consultor a los procesos de contratación y también es supervisor de los procesos de contratación. Anteriormente teníamos el OCE, ¿no? El organismo supervisor de contrataciones del Estado, que tenía, como lo decía su mismo nombre, supervisión, ¿no? Organismo supervisor. Su función era únicamente supervisar. En este caso, la OEC tiene una finalidad más participativa, más colaborativa con las entidades del sector público y se le da la función de capacitar, orientar, apoyar a las entidades del sector público en los procesos de contratación, ¿no? No solamente supervisar, sino apoyar en el proceso de contratación. Esa es la diferencia en lo que es la OCE y la OEC, ¿no? Y Perú Compras, que es un organismo que está abocado a lo que son las contrataciones eficientes, ¿no? A los catálogos, ¿no? A las compras corporativas, ¿no? Perú Compras apoya en estos procesos de contratación, ¿no? Entonces, de esta manera nos ha redefinido el tema de los actores, ¿no? En este caso nos ha redefinido la ley, el tema del OCE, del OEC, y le ha dado la potestad normativa, la DGA la sigue teniendo, ¿no? Y Perú Compras se le ha asignado una modalidad más de contrataciones eficientes que vamos a ver a continuación. Volvemos también, reiteramos, las fases de la contratación siguen siendo tres, ¿no? La fase de actuaciones preparatorias, aquí se define mucho del proceso de contratación, ¿no? Ya la norma establece cuáles son los criterios respecto a metodologías BIM, a contratos estandarizados, respecto a sistemas de entrega o a formas de pago, ¿no? Formas de pago también. Entonces aquí se va a definir la fase de selección, va a depender del tipo de contratación. Tenemos las licitaciones públicas y los concursos públicos, ¿no? En distintas modalidades. Y tenemos los otros mecanismos de tipos de procesos de selección, ¿no? Diferenciados, ¿no? Tenemos aquí subasta inversa, tenemos el tema de mecanismos diferenciados de adquisición, tenemos la contratación de consultores, ¿no? Y gerentes de obras también, tenemos concursos arquitectónicos y otros mecanismos diferenciados de contratación, ¿no? Y tenemos las etapas de la fase de contratación, desde la convocatoria hasta la suscripción y perfeccionamiento del contrato, ¿no? Eh, Eso incluye la fase de selección, ¿no? Desde la convocatoria hasta el perfeccionamiento del contrato. Una vez perfeccionado el contrato, pasamos a la fase de ejecución contractual. Aquí tenemos adicionales de obra, ¿no? Las intervenciones, ah, nos explican también cómo son las intervenciones a los contratistas, ¿no? Las entidades públicas pueden intervenir en los procesos de ejecución de obras, los adicionales de obra, las ejecuciones de garantías, las penalidades, la ejecución de garantías, los pagos de adelanto, los pagos de las ejecuciones ya realizadas. eh, Todo esto incluye lo que es la fase de ejecución contractual hasta la entrega, ¿no? Hasta la recepción de la obra, ¿no? Del proyecto. Mm, Lo que también contiene la ley de contrataciones son las modalidades de contratación pública eficiente,
¿no? Perdón. Las contrataciones de compras centralizadas, ¿no? Las compras por encargo, las compras públicas de innovación, ¿no? Acá tenemos dos modalidades también en compras públicas de innovación. El acuerdo marco, los contratos menores, acá estamos hablando de 8 UITs, ¿no? Y las compras corporativas, ¿no? Que se hacen a través de Perú Compras y convenio, a través de convenios marco, ¿no? Entonces, estas modalidades de contratación también es interesante conocerlos, ¿no? Forma parte ya de una especialización en contrataciones públicas, ¿no? ¿Qué más tenemos? La ley, bueno, refuerza el tema de los, de la estandarización de los requerimientos, ¿no? De las fichas técnicas y de las fichas de homologación, ¿no? Fichas de homologación que, bueno, uno va de parte de los ministerios que van a hacer la homologación, ¿no? De los requerimientos, no van a homologar los requerimientos, y otro va por parte de la OS, ¿no? Que va a hacer las fichas técnicas. El uso del Plan-COP, ¿no? Esto de acá es importante si queremos tener éxito, toda la información, básicamente todos los procesos, los historiales. eh, Acá hablamos que nosotros tenemos una ficha única del proveedor y un registro nacional de proveedores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la ficha única del proveedor y el registro nacional de proveedores? El Registro Nacional de Proveedores es una lista donde están todos los proveedores, ¿no? Proveedor A, proveedor B, que pueden participar de los procesos de contratación. Ahora, este proveedor, a su vez, tiene una ficha completa en la que incluye todos los procesos de contratación en los que ha participado, el récord de cuántos procesos de contratación ha ganado. También se va a incluir aquí la información de los contratos que ha ejecutado correctamente, de las sanciones. Es un historial de este proveedor que está en el RNP. Cada proveedor registrado en el RNP tiene su ficha única de proveedor. Y así cada uno de los proveedores tendrá su ficha, ¿no? Proveedor A, proveedor C, y cada uno tiene su historial. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para los mecanismos valorativos de contratación. Recuérdate que pues te van a catalogar cada 3 meses si estás en una categoría A, B, C, D y F, ¿no? Estas de acá no tienen incentivo y estas de acá sí reciben un incentivo, ¿no? Entonces, eh, todo esto va a estar en la Planicop y es importante saber utilizar la Planicop, saber acceder a la Planicop, cómo hacer las consultas, ¿no? De los procesos de contratación. Si bien es cierto, la Planicop todavía tiene 18 meses, si no me equivoco, para ser desarrollada como sistema, es decir, todavía no cumple el plazo. Me imagino que el Ministerio de Economía está puliendo cómo va a funcionar el Planicop, ¿no? Pero ya hay que tener en cuenta que todo va a ser a través de esta plataforma. Y no solo los procesos de contratación, también estamos hablando los procesos de resolución de controversias, ¿no? Cuando hablamos de arbitrajes o de juntas de resolución de disputas, ¿no? Toda esta información de los arbitrajes y las juntas también tiene que estar registrado en la Platicop, ¿no? No solo estamos hablando del proceso de contratación, también la resolución de conflictos, la resolución de los conflictos dentro de las ejecuciones de contrataciones van a estar registradas en la Platicop, ¿no? También todo lo que resulte del Tribunal de Contrataciones como parte de la ficha para el mecanismo valorativo va a pasar a la Pladicop para el récord del proveedor. Entonces, toda esta información va a estar centralizada a través, y esta Pladicop va a estar integrada a otros sistemas que usa el Estado, ¿no? Los sistemas de la SUNAT, los sistemas tanto del INEI, de RENIEC, perdón, de RENIEC, los sistemas de la policía, ¿no? De la policía, del Poder Judicial, ¿no? Esta Pladicop es una plataforma, como lo dice la misma norma, interoperable con las demás plataformas del sector público, ¿no? Y bueno, también la ley nos habla del uso de los catálogos electrónicos, ¿no? De acuerdo, Marco. ¿Qué más vamos a tener en la ley?
que deberíamos saber, ¿no? No, no, bueno, estas contrataciones especiales bueno, esto ya más para el sector salud, ¿no? Para atención, prevención y atención de emergencias. Aquí va a participar el INDECI y otras entidades que forman parte del Sistema Nacional de Defensa Civil y la contratación de bienes y servicios de salud como mecanismos diferenciados de adquisición para la adquisición de tecnologías y aspectos de innovación en el tema de prestación de servicios de salud del sector público, ¿no? Todo está incluido dentro de la nueva ley de contrataciones. Y finalmente lo que nos dice la ley de contrataciones también algunos aspectos sobre sobre la solución de controversias, ¿no? La solución de controversias, recuerden que va desde las controversias previas al perfeccionamiento del contrato y posteriores al perfeccionamiento del contrato, entendiendo en la línea de la ejecución de la contratación, tenemos la fase de actos preparatorios, ¿no? La fase de selección, ¿no? Y la fase de ejecución contractual, ¿no? Estas dos fases, ¿no? Si existieran controversias dentro de estas dos fases, se resuelven a través de un tribunal de contrataciones o dentro de la misma entidad, ¿no? Dentro de la misma entidad que está llevando a cabo el proceso de contratación. Y si existieran controversias ya en la etapa de ejecución contractual, recurriríamos a los centros de arbitraje, perdón, a los centros de arbitraje o a las juntas de prevención y resolución de disputas, ¿no? Aquí un aspecto que ha modificado la ley es que antes estas juntas de prevención, antes eran juntas de resolución de disputas, ¿no? Que se encargaban de resolver disputas, pero en esta nueva ley se le ha dado ya un enfoque más preventivo, ya no es esperar a que pasen las controversias, ¿no? A que se den las controversias, sino es tener una participación preventiva durante toda la ejecución, permitiendo o evitando las disputas, ¿no? La idea no es llegar a una disputa, a una controversia para resolverla, sino es prevenir todo tipo de controversias, para lo cual las juntas de prevención y resolución de disputas tienen una participación constante durante el desarrollo del proyecto. Es así que participan de las juntas las sesiones, incluso de las sesiones AIS, las sesiones de ingeniería, las sesiones de desarrollo, de cuando los ingenieros desarrollan soluciones en los proyectos, también pueden participar las juntas de prevención y resolución de disputas para poner su postura, ¿no? De cómo podría impactar estos cambios, ¿no? En la ejecución normal del contrato y cómo se puede prevenir alguna futura posible controversia en la ejecución, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de una participación más activa, ¿no? Entonces, así funciona, ¿no? Previo al perfeccionamiento del contrato, es con las entidades y con el Tribunal de Contratación, y posteriores con los centros de arbitraje y las juntas, ¿no? Esto es básicamente para resumir algunas condiciones, ¿no? Todo esto forma parte del curso de contrataciones públicas, ¿no? Que es un curso bastante amplio. En una hora es difícil resumir todo lo que lleva la ley de contrataciones. Algunos aspectos importantes de las contrataciones, ¿no? Ya son, por ejemplo, el tema de los evaluadores, ¿no? Los evaluadores también van a tener unos incentivos, y esto es por parte de la entidad, ¿no? También nos dice que se debe desarrollar una estructura, ¿no? De costo, una estructura, perdón, me pasé.
¿no? En la elaboración del expediente, cómo se pide un adicional, ¿no? Las estructuras de coste, coste directo y costes indirectos. Nos dice, en las prestaciones adicionales de consultoría, se debe remitir al supervisor la estructura de costos de prestaciones adicionales con el sustento técnico correspondiente, ¿no? Cómo se desarrolla una estructura de costo definiendo el alcance, el costo y el tiempo de la ejecución. Y con esto se genera ya una adicional de obra, ¿no? Una prestación adicional para lo que es consultorías o ejecuciones de obra. Entonces, todos estos aspectos debemos conocerlos para ejecutar con normalidad, con tranquilidad nuestras contrataciones, ¿no? Mm, bueno, nos ha quedado corto el tiempo, ya terminó el tiempo, pero creo que es bastante completo lo que podemos saber de las contrataciones, ¿no? Es un masterclass súper rápida, con aspectos clave de la contratación que nos pueden permitir tener mayor éxito en el proceso que estemos llevando a cabo. Eso sería todo. No sé, tal vez algunas preguntas si alguien tiene para responderlas y bueno, ir terminando con el masterclass. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces vamos a dar por terminada la masterclass. Agradecerles, tener en cuenta que eh, ya a partir del 2026, si bien es cierto, la aplicación de la norma es a partir de este año, ¿no? Pero ya en el 2026 se va a venir con mucha más fuerza el tema de las contrataciones con el sistema, con los sistemas de entrega, con los incentivos, ya se va a aplicar con, eh, recuerden que todavía estamos en plazos de implementación, ¿no? Todavía se están implementando, la misma Pladicop todavía se está desarrollando y se está implementando. Entonces ya el 2026 sí va a estar de lleno en la aplicación de la ley 32069. Eso sería todo conmigo. Muchas gracias por su tiempo y bueno, esperemos vernos en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Esto ha sido la masterclass de cómo ganar más licitaciones. Contamos con una amplia experiencia de nuestro ponente y bueno, quedamos atentos para poder ayudarlos con cualquier consulta. Muchas gracias, muy buenas noches.